Me llama la atención el buen recuerdo que tiene la clase política de Carlos Menem, ¿no? ¿Viste? Tremendo. Tremendo. La verdad es que la población la pasó muy mal con Carlos Menem y desde todo punto de vista jodió a la población. Desde el indulto, una marcha atrás enorme, porque la verdad es que hasta ahí se habían juzgado a los responsables mayores, que no eran pocos, eran más de 200 y eran los responsables mayores, sí. Y él los indultó, le entregó la llave de la economía a Bunge-Ibor, porque no es nada más que puso al presidente Bunge-Ibor como ministro de Economía, sino que se dio que al mes que lo puso como ministro de Economía el hombre murió, y entonces eligió al presidente de Bunge-Ibor que lo había reemplazado cuando él se había ido. Sí. Para que quedara claro que la economía se la estaba entregando a Bunge-Ibor, un enemigo histórico del peronismo, ¿no? Sí, un hombre que representaba a la oligarquía. Y bueno, y después nos entregó de pies y manos, abrió la economía, entregó todas las empresas, y yo te digo, uno de los grandes daños que le hizo Menem fue toda la parte cultural, cómo se envileció la sociedad. Esa fue la época del tinelismo, ¿viste? De la cosa muy light. Sí. La videopolítica. Yo me puse muy, muy triste cuando Menem es reelegido en 1995, porque él gana las elecciones con un 18,6% de desempleo, un desempleo histórico para Argentina. Eso quiere decir que a muchos no les importaba lo que le estaba pasando a sus conciudadanos. Lo único que hizo de bueno para mí fue que yo ese día me enojé mucho y vendí mi empresa y me puse a estudiar periodismo. Menem lo hizo, Navarro sí. Periodista, Menem lo hizo. Me enfureció ese triunfo, me enfureció. ¿En el 95 la vendiste? Sí, inmediatamente. Yo estaba mirando la tele y la verdad es que tampoco, viste, estaba muy conforme. Los nuestros siempre fueron muy livianitos, ¿no? Ellos son agresivos, ¿viste? La derecha es muy agresiva. Viste que dicen que yo soy agresivo. Pero bueno, yo soy como ellos, ¿viste? O sea, cuando nosotros investigamos los agredimos, no decimos, ay, qué mal que me caen. Porque la gente que hablaba mal del menemismo, la nata, que muchos se creían que era progresista, la nata te hablaba de la Ferrari o de los casos de corrupción, no estaba contra el modelo de Menem. Claro. Eso hacían los medios durante los 90, no cuestionaban, vos sabés que era una época incluso llegó a crecer el número de suicidios, porque había un desánimo muy grande. Vos imaginate todos los desempleados cuando vieron que la sociedad lo había votado. ¿Sí? Fue la época de Norma Pla, la época en que los jubilados ganaban 150 pesos. Sí. Esa cosa de sentirte un loco, ¿no? Porque decís, che, pero yo no estoy llegando. Claro, y lo votan igual. ¿Por qué lo están reeligiendo? Sí. ¿Y por qué lo están reeligiendo? ¿No? La verdad que fue una época muy fea y no sé por qué. Digo, vos podés no decir nada, no sé, yo no escribo nada y las cosas que puedo decir son estas, no tenés por qué agredir al muerto, pero tampoco embelecerlo. Sí. Igual, digamos, esa actitud que se ve en tweets y en comentarios de gran parte de la clase política durante el día de ayer, es absolutamente congruente con la relación que tuvo la clase política con Menem durante los últimos 20 años, o 15, ¿no? Digamos, él era senador, tenía buen vínculo con todos los espacios, porque si bien no formaba parte ni del Frente de Todos en su momento, ni de Juntos por el Cambio cuando fueron gobierno, no era oficialista, pero siempre en una banca con la que los oficialismos contaron para negociar, por lo menos que se levante y no vote, digamos. Él fue parte nuclear de la clase política argentina contemporánea, y creo que ese reconocimiento tiene que ver con ahí, con que hablan de un par. Sí. Y yo no estoy de acuerdo con su calidad democrática, porque cuando él se baja de la elección con Néstor, lo hace para quitarle legitimidad a Néstor. Totalmente, sí. Y cuando fue el final del gobierno de Alfonsín, él le echa nafta a la hiperinflación. Él dice que va a haber un dólar recontra alto con su gobierno después que gana. Porque en esa época había muchos meses en el medio, desde que vos ganabas hasta que asumías,
Menem fue parte de la entrega anticipada de mandato a Alfonsín. Así es. O sea que calidad democrática no, cero. Así es. Y el que estaba, mira, me hiciste acordar, perdón, Roberto, una anécdota, Sí. De que el que viaja a La Rioja en su momento para negociar cómo iba a ser el traspaso de mando anticipado entre Alfonsín y Menem fue Rodolfo Terraño, que era que era el jefe de gabinete en ese momento de Alfonsín. Y esto lo cuenta Terraño, cuando Terraño llega a La Rioja a reunirse con Menem para, insisto, negociar cómo iba a ser esta entrega anticipada, el que estaba sentado con Menem era Mañeto. O sea que cuando él llegó ahí, el que estaba planificando toda esa situación con Menem era Mañeto. Bueno, Mañeto pone con títulos de guerra en la tapa de Clarín, hiperinflación, bastante antes de que llegara la hiperinflación. ¿Sí? Es decir, él provoca la hiperinflación. Él ayuda a provocarla, la hiperinflación. ¿Vos sabés el sufrimiento que fue un 5.000% de inflación? Y después en el 91, Menem tiene otra hiper que llega casi al 4.000%, que ese fue el resultado de la gestión de los Bungibor. Claro. ¿No? Después viene el riojano, ¿cómo se llamaba? El que pone él, que después como candidato a capital, que hace el plan Bonex, Herman González. Herman González. Y finalmente Herman González, como decía Página 2 en esa época. Y finalmente le entrega la economía, en vez de a Bungibor, se la entrega a Arcor, porque Caballo era Arcor. Fundación Mediterránea, exactamente. Techini y Arcor, de los financistas. Claro. Bueno, ese fue Menem, generó enorme sufrimiento en la población. La verdad que la muerte no lo embellece, eso fue. Qué sé yo. Pero bueno, me interesa mucho lo que pasó estos días. Hay mucho debate hoy en el Frente de Todos, porque pasa que no se hace público, porque bueno, pero hay mucho debate. Digo, vos hiciste una excelente nota en donde ponés que los 5 jueces de la Corte le respondieron al presidente confirmando el fallo de Milagro, porque el presidente había reclamado a la Corte que se expidiera sobre el caso de Milagro, y los 5, no es menor que hayan sido los 5, confirman ese fallo aberrante. Sí. Digo, pocos días después o ahí, ¿no? Prácticamente en el mismo tiempo en el que la investigación traspasan la investigación de espionaje ilegal de Lomas a Comodoro Pi, que queda a cargo de Stornelli, que Ercolini reemplaza a Bonadío. Hace un par de semanas había sucedido lo de la Corte con lo de Vudú. A mí me parece que en el medio reanudan el juicio contra Cristina. Claro, bueno, y ya se sabe que en los próximos días condenan a Lázaro Báez y eso lo quieren enganchar con el juicio de obra pública, ¿no? Y bueno, ahí sale el tuit de Marcela Lozardo, hablando sobre el tema. Yo le contesté a Lozardo en Twitter, cosa que no suelo hacer, porque a mí me parecía que comentar a esta altura de las circunstancias era poco, me parecía poco comentarlo. El presidente me dice que no puede hacer otra cosa, que no tiene los elementos para hacer algo como lo que nosotros queremos, ¿no? Que no tiene el número de legisladores para aumentar el número de miembros de la Corte, que no tiene el número de miembros para hacer juicio político, que no tiene el número en el Consejo de la Magistratura para hacer un jury a los jueces federales, que no puede hacer nada. Y ahí, ¿qué dice el presidente? El presidente dice, bueno, sí, es cierto, nos están atacando porque se han envalentonado, ¿no? Se han envalentonado, ¿sí? Ahora lo están atacando al gobierno. Y él no cuenta con una buena parte de la clase política para llevar a cabo esto. O sea, la gente de La Baña y la gente de los cordobeses no apoyan ninguna de estas cosas, ¿no? Y la verdad es que hoy no es nada más que el lawfare, no es el ataque a los kirchneristas, sino que lo que están buscando es la impunidad para ellos. Sí. Yo el tema, perdón Roberto, sabes que no coincido con esto que dice el presidente por varias razones. Primero porque, de hecho lo teníamos, al final no lo pasamos, pero Kirchner, vos recién mencionabas que se bajó Menem, Kirchner asume con el 22% de los votos y lo primero que hace es ir contra la Corte Suprema del menemismo. Con una corte muy desprestigiada, ¿no? Bueno, tan desprestigiada como esta.
Pienso. No sé, o sea, no sé si tanto, pero esta también está Pero no tuvo el número. No, los obligó a renunciar, los tipos se fueron. Bueno, pero hizo una cadena nacional. De hecho, la única cadena nacional que hizo 2 cadenas nacionales. Bueno, es que eso es lo que está en discusión. Está bien, eso es lo que está en discusión. Digo, a ver, Cristina fue a la corte por el traspaso de la causa de espionaje y va a perder, pero fue igual. Claro, es por eso, y eso justamente iba a ser lo segundo que decía. Hay una cuestión también con lo que hace, que es poco, porque envió un proyecto de reforma judicial que primero está trabado en diputados, pero además no cambia absolutamente nada de lo grosso. Y eso lo escribió el gobierno, ese proyecto de reforma judicial. O sea, en Comodoro Pi no les causa ningún miedo esa reforma. Propone un procurador que teóricamente no le dan los números, pero tampoco avanza para por lo menos que no le den los números y proponer otro. Hizo un consejo de asesores que le llevó un montón de propuestas y todavía no agarró ninguna de esas propuestas, que tampoco son la gran revolución, pero bueno, algo. O sea, no hay una actitud más que comentar que el Poder Judicial funciona mal, que es algo que ya sabemos. O sea, no hay una actitud de... Es que ahí la discusión es, ¿qué haces vos para construir el poder para salir de esta situación? O sea, vos podrías, por ejemplo, ir y iniciarle un juicio político a Ercolini, aunque te parezca que lo podés perder. Exacto. ¿Sí? Es decir, empezar a construir. Porque el tema, claramente, Alberto es un hombre muy apegado a la Constitución y está bien. Y él cuida lo que ha generado en toda su vida. El tema es que si la justicia no la manejamos, nosotros la manejan ellos. No es que es independiente, ¿no? Y además, hay otro tema que tiene que ver con el posicionamiento político y con cómo te parás ante la situación. El discurso de no se puede hacer de otra forma era el discurso de Macri. El discurso de esta es la única manera de hacer las cosas y no hay otra, era el discurso de Macri. Totalmente. Tanto es así que durante el 2018 salieron 2 libros, uno firmado por Daniel Scioli y el otro firmado por Agustín Rossi, que los dos tenían un título muy similar, que era ¿Hay otro camino o existe otro camino? ¿Por qué? Porque el discurso de esta es la única manera de hacer las cosas es un discurso de la derecha, es un discurso conservador. Totalmente. Sí. Entonces, no te dan los números. Fíjate o bien cómo hacer para que te den, es decir, construir poder político para que te den, tomar iniciativas que sean que tengan apoyo popular de tal manera de obligar a los indecisos a que se pongan de tu lado, porque si no, no les cierran las encuestas, los focus group y demás. Buscar alianzas por otro lado, digo, ser imaginativo, ser creativo, buscarle la vuelta. Hacer política, ¿no? Eso es política, exactamente. Bueno, me hiciste acordar, Roberto, esto, cuando fue el tema de aborto, que Alberto a varios que estaban indecisos los llamó y les dijo, vos fuiste en mi lista, ¿no? Sí. Y yo en mi campaña decía que íbamos a sancionar esto. Sí. Bueno, en campaña también... Con los de la lista no alcanza igual, ¿no? No, después le decía, bueno, entonces si no en tu provincia... O sea, después había un poco de apretar un poco las tuercas, pero... Claro. Alberto en campaña decía que la justicia funcionaba mal. Lo dijo en campaña. Sí. Yo lo que no entiendo, y por eso yo puse ese tweet, es si no van a hacer nada, ¿para qué comentarlo? Eso es lo que digo, ¿sí? Claro. Porque la verdad es que el presidente desde el primer día dijo que iba a hacer algo. O sea, lo dijo el 10 de diciembre cuando asumió, lo dijo cuando abrió las sesiones ordinarias, luego en marzo, y ahora lo que ocurre es que los Lozardo, que hasta ahora era como un nexo, así, bueno, vos Lozardo, quédate callada, te cuidamos para que vos en todo caso hables con ellos y qué sé yo. Indudablemente el presidente le dijo, no, mira, atacá vos también. Lo que yo no entiendo es para qué sirve el comentar, ¿no? Y lo que el presidente dice, bueno, lo que tenemos que hacer es que la gente entienda que están buscando la impunidad para ellos y tenemos que crear trabajar sobre eso, claro, ¿no? El tema es que para que lo entiendan, una cosa es el Poder Judicial, ¿no? La relación con jueces, la corte, etcétera. Ahora, los que traducen todo este entendimiento de para quién juegan son los medios. Y ahí Alberto tampoco toma una decisión de, bueno, rompo con Clarín porque no puedo romper con los jueces. Sigue manteniendo el vínculo privilegiado con los dos. Y algo más. No, eso claramente, sí. Y algo más. La virulencia con la que salieron los medios y algunos comunicadores a atacar a Alberto por lo que fue apenas un comentario en Twitter, no una medida ni demás, a mí me hace dudar que sea tan inmóvil esta situación. ¿Sí?
Yo No veo se mucha mueve. Acá inseguridad del otro lado. El empate del que hablamos se está torciendo. Ellos se están envalentonando. No, yo al contrario, yo veo que hay inseguridad del lado de ellos. Si tienen que salir por un tuit a decir que el gobierno está armando listas Corte negras actuó. en la justicia. Ellos toman decisiones, nosotros comentamos. Sí, no, más vale, pero a lo que voy es, los operadores reaccionaron a los tweets de Lozardo y Alberto como si se hubiera anunciado el juicio político a los miembros de la Corte, cuando fue solamente un comentario. Y para mí esa reacción lo que desnuda es que en el fondo hay una inseguridad del lado de ellos, que ellos no están tan seguros como Alberto de su primacía. ¿Se entiende? Bueno, el problema es creerse además que la sociedad o que la situación es la que dice Clarín. ¿No? Porque por ahí la cosa no es así, porque por ahí vos tenés más fuerza de lo que crees, porque por ahí el pueblo te apoya más. O el pueblo está con ganas de acompañarte. Digo, nosotros tuvimos un 4% de inflación en enero, que fue lo mismo que en diciembre. Un 4, si vos lo anualizás, te da 60, 70, te da cualquier cosa. Con un 3,9 de inflación núcleo, es decir, además de los regulados, igual la inflación núcleo es la que no está regulada, se está moviendo a ese ritmo. Ahora, de ese 4, una enorme influencia la tuvo el aumento de Clarín, del 15% en todas las telecomunicaciones. Es decir, que los tipos te están haciendo un daño real. Ellos no están comentando, ellos están haciendo cosas. Y yo lo que no veo es cómo este diálogo, cómo estas negociaciones nos van a llevar a otro lado. Y no es que no lo veo yo nada más. La verdad es que hay un nivel de tensión hoy en el frente de todos, que no se dice, que no se pone sobre la mesa, porque hay muchos que quieren que suban las retenciones, que pongan cupos, que no suban las tarifas, que esa plata de las retenciones se use justamente para mantener los subsidios. Es decir, que el plan sea otro, porque otro año de inflación del 50%, y digo otro porque hoy, o sea, viste que la inflación del año pasado fue 34, pero si vos tomás los últimos 12 meses, ya con este enero es 38, y el mes que viene te va a pasar que es 40, es decir, estamos volviendo al ritmo de antes, al ritmo que tenía Macri, ¿sí? Y la verdad es que a mí no me gustó que los empresarios aplaudieran a Guzmán. O sea, que Funes de Rioja y Madanes Quintanilla, Funes de Rioja es el hombre de Copal, el hombre de la flexibilización laboral, ¿no? Él solo habla de eso. Y Madanes Quintanilla es el dueño de Aluar. Del aluminio. Yo no. Y claro, lo aplauden porque Guzmán dice que la inflación es un problema macro. Y el tema es que la verdad es que la inflación de los últimos 5 años claramente estuvo relacionada con la suba del precio del dólar. Es decir, la inflación de 2016 fue la quita del cepo, que lleva el dólar de 9 a 16, más la eliminación de retenciones. Y después, la suba del dólar constante se suma a la suba de tarifas. Es decir, la inflación de los últimos años fue transferencia de recursos, no fue déficit fiscal. Si el déficit fiscal lo bajó Macri. Y la inflación del año pasado también, porque Alberto lleva el dólar de 64 a 92. Y lo que hace la suba del precio del dólar es seguir transfiriendo recursos. Entonces, le aplauden a Guzmán, porque Guzmán en el fondo tiene un diagnóstico similar al de ellos. Entonces no es nada más que tenemos un problema con la justicia que ahora se dio vuelta y empieza a avanzar y se cohesiona porque los 5 votan igual. Tenemos un problema con la inflación, ¿no? Entonces, bueno, te imaginás, bueno, hay una parte del Frente de Todos que quiere subir retenciones, el gobierno no quiere, hay una parte del Frente de Todos que quiere que no suban las tarifas y Guzmán quiere subirlas más o menos un promedio de un 30%. Ese promedio del 30% se daría cuando suba mayor en las clases más altas, ¿no? Hay diferencias en este momento porque las elecciones están a la vuelta de la esquina y la gente está mal. Ahora, Roberto, una pregunta. Si suben las tarifas, entiendo que estás hablando de residencial y comercial, de todo un promedio 30%. Sí. No hay forma de que la inflación no le gane a los salarios. Porque solo con ese ítem se nos va... ¿O no? No, bueno, lo que Guzmán dice es, bueno, el dólar va a subir un 24%, raro que haya dicho el número, y ponele que el promedio de las tarifas, no sé, que él ahora está diciendo que la inflación va a ser 31 y que el promedio de las tarifas te dé 29. Es decir, poner todo por abajo de la inflación para que no arrastre. Lo que pasa es que tenés
tenés, y el otro día lo hablábamos con Paula Español, creo que lo hablé con Todesca también al aire, todavía los formadores de precios dicen que tienen muchos precios por subir que no subieron el año pasado. ¿Sí? Entonces, si vos le seguís echando nafta, aunque le eches menos nafta, los precios van a seguir subiendo. Y la verdad que se pone bien complicada la cosa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Qué panorama. Y ahora empieza a haber una diferencia de diagnóstico, ¿no? Porque dentro, obviamente, digo, del otro lado está el infierno, ¿no? Del otro lado está el infierno, o sea, del otro lado están preparándose para venir y privatizar el sistema previsional, flexibilizar las relaciones laborales, volver a subir las tarifas en vez de un 25%, un 100%. Pero como ellos no están preocupados porque no les dé la correlación de fuerza para hacer esas cosas. Bueno, nada, yo creo que ellos tienen la correlación de fuerza, porque cuando ellos asumen tienen el poder político más el poder económico. Y hay otras cosas que han pasado. Nosotros estábamos trabajando ahí con Carrillo en una nota, porque la verdad es que a los aplaudidores les va bien. Digo, ¿no? O sea, Techín subió el mineral de hierro un 75%. ¿Viste? Funes de Rioja subió los alimentos un 50%. El plástico, el PVC subió un 65%. Es decir, yo entiendo que estén contentos, porque ellos están ganando mucha guita, ¿no? Sí. Los supermercados subieron los frescos un 24% en enero. Y la verdad, este es un dato que acaba de dar CAME. Dice, los precios al consumidor para el promedio de los 24 productos agropecuarios que participan de la mesa de los argentinos subieron un 12,7 en enero. En un mes, casi un 13%. Terrible. Pero los productores recibieron un aumento del 3,3%. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que nuevamente el supermercado empieza a estirar sus márgenes. Porque eso es lo que pasa con los formadores de precios. Se retraen cuando estábamos todos encerrados y vuelven a subir los precios y recuperan sus márgenes, ¿sí? Entonces, un 12,7 en un mes, pero no porque le subieron los costos, porque los costos le subieron un 3%. ¿Sí? Por eso es lo que yo no entiendo de la reunión, ¿no? Esta que vos relatás y que en la cual aplaudieron a Guzmán, porque les contó cosas que ya sabemos, ¿no? Cuando el ministro era Axel Kicillof y Augusto Costa, el secretario de Comercio, iban a la reunión con el Excel, ¿no? Con el Excel, con todos los pasitos de cada una de la cadena de costos de un producto, y cuando el empresario le decía, no me dan los costos, le tiraban arriba de la mesa el Excel mostrándole que sí le daban los costos. Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa, que se lo comenté al presidente el otro día. Vos sabés, yo era uno de los distribuidores de aceite más grandes del país, sí, cuando yo tenía 35 años. Y el mercado no cambió, porque son Molinos Río de la Plata y Aceitera General Dehesa. Cuando yo tenía 100.000 cajas de aceite, 1 millón y pico de botellas. Y cuando yo veía que subía el precio en Chicago, sacaba la cuenta por el precio del dólar y ya sabía que ese aumento me iba a llegar a mí en 30 días, más o menos. Entonces, de a poco yo tenía que ir trasladándolo, porque si subía, ponerle un 5%, y yo mantenía el precio, lo que pasaba era que en vez de 100.000 cajas, iba a poder comprar 95.000. Iba a perder ese 5%. Y se cumplía siempre. Lo que yo quería explicarle al presidente es que cuando te dicen, no, en realidad la incidencia del aceite es menor en el grano, qué sé yo, la estructura acá en Argentina está armada de esa manera. Todo lo manda el aceite, todo lo manda la materia prima, no lo manda el peaje, ni la línea nafta, ni lo que gana el camionero, ¿sí? Funciona así, puede estar mal, pero funciona así. Lamentablemente los insumos te arrastran todos los precios. Entonces mirá lo que subieron los insumos, lo que yo te estaba diciendo, ¿no? 75% el mineral de hierro, 65% el PVC. Yo creo que nosotros, así como estamos saliendo de la pandemia de a poquito, vacunándonos, pero seguimos usando barbijo, deberíamos salir de la inflación del 50% con el barbijo puesto, es decir, administrando los precios. Tira millones. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnaso. La semana que viene, el canal La Nación Más lanza una nueva programación en la que invertirá millones de dólares. Ese canal es de Mauricio Macri.
El mismo día, el lunes 22, La Nata se suma a TN todos los días. América 24 lanza la programación de Viviana Canosa y Novarecio en el lugar en donde estaban el pibe Viale y Feynman. Varias radios lanzarán programaciones similares. Se lanzó la campaña electoral. Si Juntos por el Cambio gana o saca un resultado honroso, intentarán poner en duda la unidad de la coalición gobernante. Es casi aberrante la sola posibilidad de que haya quienes estén dispuestos a votarlos. O que se pueda comparar a este gobierno con el de Mauricio Macri. Macri llevó a cabo la más rápida y radical transferencia de recursos de toda la sociedad a la élite en apenas 4 años. Lo hizo mientras los medios de comunicación se pasaban todo el día dando los detalles de las causas judiciales armadas a la entonces oposición. Lo hizo disculpándose en que eran medidas inevitables porque el kirchnerismo se había robado todo. Lo hizo a fuerza de represión, lo hizo a fuerza de censura, de amenazas, lo hizo a fuerza de cárceles a quienes se resistían. Hoy prometen que ellos gobernarían mejor que Alberto. Promesas que ya escuchamos en 2015, como cuando nos decían que no iban a devaluar. ¿Te acordás? Escúchalo. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. O sea, ellos son los que han devaluado el peso, como nadie en el mundo. Son el gobierno que más devaluó en los últimos 8 años. Y el problema nuestro no es el dólar, el problema nuestro es la inflación. Lo que sufre el argentino que está mirando en este momento es que va al supermercado. Él no va al mercado a comprar dólares. Le va al supermercado y dice, pero otra vez me aumentaste el tomate. Lo compré hace 3 días y valía X, ahora vale X más 20%. ¿Qué querés? ¿Cómo está la cosa? Mauricio Macri siempre supo que iba a devaluar, porque la suba del precio del dólar era la llave de la transferencia hacia la élite. Mauricio Macri encontró un dólar a 9 pesos y lo entregó a 64, prácticamente un 600% de aumento. Esa fue la transferencia radical, rabiosa, feroz de toda la sociedad que quedó con sus bolsillos vacíos hacia una élite que recibía esos dólares. Macri nos decía por entonces que iba a recibir una lluvia de inversiones, que no había ningún problema de fuga de divisas, que el problema que iban a tener es qué hacer con tantos dólares que iban a entrar. Eso decía Macri en su campaña, y lo vuelve a decir ahora. Escúchalo. Ese es el tema, yo tengo mucho más miedo a la invasión de dólares, el núcleo del cambio profundo. Porque desde ese lugar, Pablo, se construye confianza. La gente empieza a decir, bueno, si esta gente con otros valores va a gobernar, bueno, entonces yo vuelvo a arriesgar, nos vamos a embuchar de dólares, porque la Argentina tiene mucho para crecer. El kirchnerismo recibió en 2003 una pobreza del 57%. La UCA, que trabajaba para Macri, dijo en 2015 que la pobreza era del 29%, es decir, que la había bajado 30 puntos. Otras fundaciones más serias, que no trabajaban para Macri, como Flaxo y Ceso, dijeron que la pobreza que deja Cristina era del 22%, es decir, que la había bajado casi un 40%. Pero Macri ganó prometiendo pobreza cero. Escúchalo. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, 1 millón de créditos a 30 años. Que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. Esa frase, esa promesa que nunca olvidaremos, es quizá el mayor símbolo de hipocresía de un candidato que planeaba un saqueo. Fue un saqueo desde el primer día. Fue sacarte la plata de los bolsillos a vos
para dársela a 3.000 o 4.000 tipos, no más que eso, a los productores agropecuarios de la élite, que son más o menos 2.500 y que tienen el 80% de la producción, a 90 bancos, a algunas energéticas, a algunas petroleras. Fue un saqueo planeado que comenzó a instrumentarse con la salida del cepo, ¿te acordás? Es un acuerdo que por primera vez, creo que por primera vez en 15 años podemos decir que Argentina empieza a salir definitivamente del default. Todos los intentos anteriores eran parciales, no alcanzaban a todos los acreedores. La negociación en la que hemos estado trabajando en estos últimos 3 meses es una negociación para ponerle punto final a esta cuestión, y es una negociación que no compara con las anteriores porque se trata de una sentencia en sede judicial. Son las voces del horror. Eliminar el cepo era una condición indispensable para la fuga, para endeudarse y fugar. Era un plan simple: transferir recursos de toda la población hacia la élite, concentrarla toda en la élite y fugarla. Para fugarla, claro, había que pedir dólares prestados. No era un plan económico, era un plan de negocios. Lo que pagabas de más en el gas iba a los bolsillos de las gasíferas. Lo que pagabas de más en la electricidad iba al bolsillo de las eléctricas. La tasa de interés usuraria que cobraban los bancos iba a sus bolsillos. El dólar y la eliminación de las retenciones iba al campo. Era un saqueo. No era un gobierno, era un saqueo. ¿Se acuerdan cuando a la semana de asumir eliminaron las retenciones? Escúchalo. Por eso hoy, como lo prometí, Luis Miguel me planteaba recién, gracias por cumplir, como prometí durante toda la campaña, apostar a su capacidad de crecer, a su capacidad de duplicar la producción agropecuaria de este país, dando una señal clara. Hoy, apenas aterrice de vuelta en la ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero. La devaluación y la eliminación de las retenciones duplicó el precio de la comida. Un mes antes prometía pobreza cero. La familia de Macri tiene más de 70.000 hectáreas en la pampa húmeda, su madre. Y por parte de su padre tenía más de 20.000 en el norte argentino. Eran negocios para él, era un plan de negocios. Por eso lo puteé desde el primer día, por eso lo advertí desde el primer día, porque era claro que no había armado un plan económico. Vos podés discutir con un plan económico, como podés discutir hoy con Guzmán. Otra cosa es un plan de negocios. Y ellos estaban seguros y tenían el poder y no dudaban porque podían hacer cualquier cosa. Hasta se solazaban de eso cuando hablaban de que eran los únicos que habían hecho una mega devaluación y no habían caído. Escuchan. El tipo de cambio real ha mostrado un ajuste entre el peor momento de apreciación del peso y los últimos meses de casi 40 puntos porcentuales. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud y lo hemos hecho con las mismas reglas de juego. Ellos nunca van a caer, porque ellos son los que te empujan, ellos son los que voltean. ¿Quién los va a voltear a ellos? Ellos pueden hacer lo que quieren, y lo que quieren es saquear el país. Algunos, como han estado entre nosotros, a veces se confunden, y a veces siguen siendo amigos, pero Prat Guy sabía que los precios se iban a ir al carajo, y decía cosas como esta. ¿El dólar sale 9.50 o 16? ¿Cuál es el valor? El valor va a estar en algún punto entre esos dos, más cerca del 9,5 si hacemos las cosas bien, más cerca del 16 y al que le toca hacer las cosas mal. Cuando se fueron el dólar costaba 64, 9,5 decía ahí, 64. Y para atar todo esto y para que no podamos salir, para ponerle el candado y la llave, volvieron al FMI. Escúchalo. En conjunto con el adelantamiento y la ampliación de fondos aportados por el Fondo en el marco del nuevo programa, reduce y asegura el programa de endeudamiento del Tesoro. El monto total del acuerdo stand-by se incrementa de 50.000
a 57.100 millones de dólares. La vuelta al Fondo Monetario Internacional, ese fondo que nos habíamos sacado encima con Néstor, que lo hizo en una cuerda con Luis Ignacio Lula da Silva, que lo hizo el mismo día. A ese fondo volvimos para seguir fugando, para que le dé más plata a ellos, para seguir saqueando y fugando, pero sirvió también para ponerle un candado al plan, para que ahora Guzmán tenga que ir y negociar, y que ellos te digan, no me gasten esto, no me gasten lo otro, suba las tarifas, no las subsidie. Eso fue lo terrible. Juntos por el Cambio no es una fuerza política, o por lo menos no lo es de la manera tradicional. Juntos por el Cambio es el sello de la Alianza Nacional de la Élite con la Embajada de Estados Unidos, que sigue priorizando el lawfare como método de demonización y deshumanización del adversario político, que ellos tratan como un enemigo. El Frente de Todos puede tener diferencias, podemos tener diferencias entre nosotros de forma de actuar, de estrategias, de ritmo e incluso de algunas ideas. Las tuvimos ahora recién en una mesa con Graciana, con Ari, con Nico, conmigo. Pero ese Frente de Todos detuvo el saqueo, congeló las tarifas, bajó la tasa de interés, subió las retenciones al tiempo que se ocupó del alimento y los medicamentos de la población. Hoy que la campaña está alargada, es importante, muy importante, sostener el equilibrio y el temple para reclamarle al gobierno de Alberto lo que creemos que debe ser, pero tener claro que del otro lado hay un enemigo que se presenta como partido político, pero que es un enemigo feroz, dispuesto a infligirnos el peor de los daños. Recordá siempre esta promesa de pobreza cero. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, 1 millón de créditos a 30 años. Que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. Nunca olvidemos quiénes son. Militemos para vencerlos. Buenos días, esto es Navarro 2023.